y esta parte de los jinns, de estos seres interdimensionales. Quizás siempre fueron interdimensionales, aunque se habla en el Corán que los jinns sí tenían como una estructura como quizás física, física. Incluso si vamos a especular más adelante, es como que podían hasta procrearse, lo que se habla en el Génesis 6 del Nefilín y toda esta cuestión. Bueno, arrancamos entonces. Acá lo presentamos a Chris Falconi. Vamos a hablar de un tema que venimos tratando hace un tiempo, así que, Luciano. Bueno, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. Hoy lo tenemos a Pablo Cano, de administrador de las cámaras. Así que, bueno, la idea es que nos cuentes el tema que vos sos especialista, el tema de la ayahuasca, porque se viene hablando mucho de la ayahuasca últimamente. Está como empezando a surgir una moda acá en Argentina. En el exterior sabemos, sobre todo en Estados Unidos, que el tema ya tiene hasta un ribete casi comercial. Después vamos a hablar de los otros ribetes. Pero en la Argentina se está empezando a hablar de ayahuasca, como ya hemos contado en otros de nuestros videos. Contiene una droga que la DMT. La DMT es la llave química que nos abre las puertas a ese otro mundo tan relacionado con lo que hablamos frecuentemente, que son estas entidades que estarían en otro plano e interfieren en el nuestro. Vos has cruzado esa puerta ¿cuántas veces? Al momento de ahora, contando de la última vez que fui para la selva de Ecuador, son 248 veces que he podido tomar ayahuasca. O sea, tenés mucho para contarnos. Bueno, a ver, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo empezaste con todo esto? ¿Cómo llego a la ayahuasca? Realmente yo desde muy pequeño siempre estuve inclinado a todas las tendencias místicas, esotéricas, ¿no? Quizás desde los 7 años de edad. Y en ese camino me fui encontrando con las artes marciales, que tengo una preparación de muchos años. Y en un momento dado, de mis instructores tuve a una persona muy famosa llamado Josh Fabia, que se lo puede buscar por internet, un poco polémico. Incluso este señor es filipino-italiano, o sea, su madre italiana, el padre filipino, con un bagaje de combate en su vida. Era un ranger, operaciones especiales en Bosnia, Egipto. Y el tipo practicaba un arte marcial llamado sistema, un sistema de combate ruso. Vinieron con otras personas y siempre estuvo inclinado al chamanismo, este tipo, ¿no? E hicimos un contacto en una base en Ecuador, en la zona del Guayas, y nos pusieron en contacto para irnos al grupo Ibias, que son los demonios de la selva, que utilizan toda la parte militar y la parte ancestral. Aunque yo mucho tiempo antes siempre estuve en búsqueda de las plantas de poder, ¿no? Porque recuerdo, mi padre tenía un libro muy pequeño que se llamaba, no me acuerdo si era plantas medicinales o algo, y hablaban de una planta que después ya tuve un encuentro muy profundo, que es llamado floripondio, que está aquí, o brucmancia, ¿no? Entonces, decían que esta flor lo utilizaban para castigar a los indígenas que se portaban mal, les daban eso para que tengan unas visiones terribles, ¿no? Pero bueno, de esta manera yo me pongo en contacto con el grupo de la selva Ibias, que son realmente Shuars, ¿no? Que fue hecho este grupo en 1995, cuando hubo la guerra con el Perú. Y si yo pudiera hacer una correlación, este grupo sea algo como el Vietcong, porque conoce la zona geográfica, la selva. Entonces, pero ellos tienen algo. He tenido la oportunidad de estar para mí son los mejores cuerpos
élites del mundo, para mí, puedo estar equivocado, es este grupo, como también pude estar con los Gurkhas en Nepal, y tienen como una similitud en cierta forma, ¿no? Entonces, el grupo Ivias tiene la parte ancestral y la parte chamánica. Entonces, ahí ese es como realmente mi comienzo real en el mundo de la ayahuasca. Entonces ahí te relacionaste con tribus, Sí. te relacionaste con los shuar, te relacionaste con chamanes En la ayahuasca realmente. y te encontraste con la ayahuasca. ¿Los shuar son los únicos que había por ahí o con los cuales te relacionaste? No, he tenido contactos, pero esos son mis favoritos, se puede decir. O sea, todos son tribus increíbles, pero el Shuar es como más alineado por la parte guerrera y todo. He estado con los Siona, con los Cofanes, con los Shipibos, ¿no? Pero soy muy enfocado más al Shuar por el tiempo con el que he estado y me gusta mucho. Siempre me gustó la iconografía de ellos, la forma, me encantó siempre la cabeza reducida, porque en Ecuador venden unas imitaciones. Eso me gustó bastante, ¿no? Me recuerdo que incluso estaba yo en Orlando, en el museo de, aunque usted no lo crea, y yo estaba viendo justamente una cabeza reducida que tienen ahí. Y me acuerdo unos turistas hablaban de eso. Me decía, ¿tú conoces? Digo, bueno, digo, mis alumnos o la gente que yo entreno son los que hacen eso. Y se burlaron, no, digo, mira la foto y se quedaron sorprendidos, ¿no? Entonces he tenido como esta relación con este pueblo y me encanta la mitología de ellos, ¿no? Incluso hay un video que yo subí que te parecería muy interesante, que el demonio Ivia tiene mucha correlación con el depredador de la selva, el que caza a los hombres. Ajá. Entonces después lo pueden buscar ahí. Dale. Bueno, estas tribus, una pregunta que no hablamos en la previa, pero me parece interesante. Ellos deben tener alguna suerte de historias de dónde han provenido, quiénes fueron sus creadores, Sí. de dónde han recibido Ese conocimiento. Te lo voy a plasmar algo bien sencillo. Y yo siempre le digo, y no es un desafío, o sea, pero sí lo puedo expresar porque tengo la seguridad. Cualquiera persona que me pregunte, todo lo que yo hablo puede ser constatado, desde fotos, desde el tiempo que estoy o con videos. Y tuve la suerte justamente con un miembro Shuar, Samarenda, y en algún momento tomé ayahuasca con él, con el padre, y incluso él recibía a los Ivias cuando terminaban sus cursos de Arutan, que se llama Dios de la Selva, le hacían natemamo, que son varios días de toma de ayahuasca, ¿no? Varios días. Entonces en un momento yo tuve unas preguntas y está plasmado en foto y él está haciendo así y mirando el cielo. Le digo, pero ustedes ¿cómo saben de la ayahuasca? Me dicen, porque Shakain nos enseñó desde el cielo. Y yo le preguntaba, la mitología, ellos que había venido este ser a enseñarles, y le decía, pero ¿por qué se ven? Yo muy joven en esto y siempre con la animosidad, ¿por qué? Porque yo soy un amante de las serpientes desde que soy un niño. Y le decía, pero ¿por qué la serpiente? Porque todos somos serpientes. Tú fuiste espermatozoide y tú ibas siendo serpiente. O los ríos. Entonces, ellos tienen como una mitología Arutan, el dios, y todo el Ivi, el demonio de la selva, y tienen toda una leyenda fabulosa como lo tienen los demás pueblos, ¿no? Pero lo que primen ellos es la parte guerrera que tienen, ¿no? Esta reducción secreta de la cabeza, ¿no? Incluso tengo un amigo de mi padre que él había adquirido un 5% del conocimiento de hacer las cabezas reducidas, porque nunca se sabe qué realmente. Pero entre esas plantas, así como lo utilizaban para reducir, él lo utilizaba en los tumores para reducir los tumores. Entonces, fue fabuloso. Amigo personal mío, el doctor Sweat, tenía estas plantas, ¿no? Que a los tumores como que los reducía porque había aprendido con ellos, ¿no? Entonces tienen su mitología y todo, ¿no? Ajá. Básicamente lo que nos estás contando es parte de tu folclore como ecuatoriano, ¿no es cierto? Realmente no, porque el mismo ecuatoriano no tiene el conocimiento, o no le interesa, o son tribus que están... recuerda que Ecuador es un país pluricultural, ¿no? Es diferente, hay raza negra, raza indígena, raza mestiza, blanca, entonces como que no se tocan, y además como que este conocimiento de los indígenas como que está apartado, ¿no? Ahora recién con esta nueva moda es que se acercan las personas a las tribus, ¿no? Pero ahí hablaremos después la confusión que hay de que a ciertos chamanes los endiosan al final, y eso para mí es un punto que no estoy de acuerdo. Entonces... Cris, como para más o menos ya
meternos en qué es lo que se ve y todo. Es muy peculiar tu remera. Mi remera, sí. Tu remera tiene mucho simbolismo y me gustaría que a través de eso puedas explicar. Este es mi primer libro que yo hice. El primero que tuve fue en el 2012, que a Pablo incluso le di mi primera edición, que la hice a manera propia, ¿no? Después de un tiempo, la biblioteca municipal, el alcalde Jaime Nebot, auspiciaron mi libro, hicieron una edición mejorada y editada. Entonces, en este libro yo plasmo mi idea de que por qué el ayahuasca pudo haber sido, tener una interferencia de una inteligencia no humana o quizás de otro lado. Porque haciendo unos cálculos se decía que, por ejemplo, la gente piensa que la ayahuasca es solamente una planta y es la mezcla del naten, que sería como el tronco de esto de aquí, ¿no? Es enredera, con la chacruna, que tiene el compuesto visionario. Pero ¿qué pasa? Si yo les invito a ustedes a comerse chacruna, el ácido del estómago destruye y no hay compuesto visionario. Entonces, ¿cómo los indígenas pudieron saber una mezcla perfecta de una planta a otra para que cree una catarsis y que eso vaya al torrente sanguíneo? Entonces habían escritos que dicen que los indígenas tuvieron que haber caminado 10.000 años, 365 días, 24 horas para ir combinando cada cuestión para que sea perfecta, un inhibidor de la IMAO, como es el naten. Entonces yo plasmo que quizás tiene que haber una interferencia en esto, o una enseñanza para que haya eso. Ahora, yo no entendía, y quizás muera sin entender las visiones de la ayahuasca, ¿no? Pero, ¿por qué se repiten? ¿No? Porque incluso una vez a mi hermano, Se repiten en varias personas, en personas distintas. en personas distintas, sin importar la raza o lo que sea, la cultura. La creencia. Aunque hay personas que traen también como muchos recuerdos. Me acuerdo de un amigo árabe, él veía a los egipcios, ¿no? Entonces, pero una cuestión también extraña que pasó, mi hermano una vez tomó ayahuasca y hay un camino, no voy a decir el nombre, pero que mezclan varias medicinas, ¿no? Y mi hermano capitán de barcos, unos barcos atuneros, él viajaba mucho. No era capitán, sino que estaba como al control en esto y viajaba mucho. Acostumbrado al mareo y todo, ¿no? Y lo llevo a tomar medicina, que le da ayahuasca, y toma ayahuasca y no sentía nada. Y tomó guachuma, no sentía nada. Y estaba ahí. Hasta que en un momento guachuma es el San Pedro, que hablan el cactus, mezcalina, hasta peyote y no sentía nada. Y el tipo, en un momento estaba así, como un momento reflexivo, ¿no? Porque él, no creyente, cree en Dios, pero sin religión, me dice: Cris, dime algo, ¿qué tienen que ver los romanos aquí? Y ¿cómo que los romanos? Y digo, ¿cómo así? Porque yo estoy parado en este momento en el caballo de la armadura de un romano. Y comenzaba a ver toda una secuencia del Coliseo romano, y comenzaba a ver dinosaurios, y comenzaba a ver, veía una mosca y podía entrar en el ojo de la mosca, y decía que comenzaba a ver el cielo como una Matrix encima. Él no sabía absolutamente, como una malla, que después podemos hablar de la malla. Entonces, y estas visiones en diferentes personas, siempre hay las serpientes, que se ven las serpientes, desde pequeñas serpientes hasta gigantes, hasta que el universo es una serpiente. Entonces, ¿por qué se repite? Y la más común de la visión. Entonces, ¿por qué se repite? Pero ¿qué pasa? Y eso siempre yo lo quiero dejar claro, ¿no? Para mí el camino de la ayahuasca es un camino fabuloso, pero no se lo recomiendo a nadie. Todo el mundo cree que la ayahuasca es la salvación. Para mí es un camino fabuloso el que está preparado, pero no es para todo el mundo. Porque así como puede curar a alguien, esto no lo dice nadie. ¿Por qué? Porque les daña el negocio que te quieren vender el curro de la ayahuasca por una botellita y diluirla y hacer un tráfico, ¿no? Pero a veces el ayahuasca puede dañarte más que hacerte bien. Porque imagínate tú, si tú agarras a veces una, no sé, penicilina, hay gente que es alérgica. Y si te toca una persona que sea alérgica a un compuesto de la ayahuasca, vas a morir. O vas a entrar en un brote psicótico. Conocemos el caso de alguien que se suicidó porque no pudo soportar la realidad que le planteó la olla. ¿Pero qué te van a decir? No, el ayahuasca es la pachamamita, la abuelita y todo lo hito y lo chiquitito y lo bonito. Y te van terminando jodiendo. El ayahuasca para mí no es para todo el mundo. Yo hablaba, alguna vez me resuena en la cabeza, quizás ustedes lo conocen, al famoso Jaime Rodríguez, ufólogo Jaime Rodríguez. Y Jaime una vez, porque yo hacía algunas conferencias con él,
Y yo estaba en la luna de miel de la ayahuasca. Es la luna de miel cuando tú recién comienzas y quieres despertar a todo el mundo como sanador y todo. Nunca realmente no fue mi vida, pero quería que los otros prueben. Él me decía, no, quizás eso te sirve a ti, pero no al otro, ¿no? Y como te acabo hablando hace un momento, yo he visto, y esto es muy importante hablarlo, ¿no? Yo estoy en contra de que se dé la ayahuasca libremente, sin una preparación, sin un cuidado, y estoy en contra del tráfico. Si algún día la persona quiere tomar ayahuasca, bueno, así como por ejemplo el musulmán va a la Meca a peregrinar, o sea, haces un esfuerzo, el que quiera vaya realmente a un lugar en la selva. Si quieres experiencia, podemos hablar y especular de que por qué no se puede tomar la ayahuasca en un departamento o en la ciudad. Bueno, el que quiere que vaya. Miren, yo el año pasado, y ustedes conocieron a mi pareja, fuimos a una toma. Ella tomó unas ayahuascas muy fuertes y le fue bien. Yo tenía miedo y llevé como 5 tarros de ¿cómo se llama? Gatorade o hidratante para ver qué podía suceder. Y llevo a mi compañero que tenía más o menos unas 65 tomas ayahuasca. Y ese día a él, con hombre con preparación, le dio un brote psicótico. Que tuve que salir corriendo en una camioneta es una comunidad quichua. Tuvimos que correr a la ciudad, al pueblo, a 1 hora, casi matando. Y el tipo estaba en un brote psicótico y en una descompensación tremenda. Cuando llegamos al hospital, estaba asustado y yo le pregunto a la enfermera, que era un indígena, si era común esto. Dice que la gente va siempre con problemas de ayahuasca. Y le pregunto a ella, bueno, ya tengo otros datos, que se había muerto gente. Me dijo, claro. Le contaba el caso de una pareja de chicos argentinos que habían llegado, se habían hecho amigos de algún falso chamán que les vendía ayahuasca. Y en la selva ellos habían hecho su lugar, que también eran chamanes. Y les iba bien, y vendían y traían gente de Argentina. Pero la chica un día quiso hacer dieta y bajó de peso como cualquier persona. Y fueron a otra toma, ella se tomaba 3 vasos de medicina, ayahuasca, y tomó lo normal, pero había bajado de peso. Y entró en una secuencia de vómito, descompensación y deshidratación, que cuando llegó al hospital estaba en rigor mortis. Ya teniendo experiencia. Entonces, sí, ¿de qué estamos hablando? Sí. A ver, vamos a ir a algo más básico, porque nosotros charlamos de este tema, lo conocemos de alguna manera, pero hay gente que no lo conoce. O hay gente que al no conocerlo quizás opina de cierta manera. Lo que uno ve, muchos dicen, es fantasía y es producto de la imaginación de la persona. O sea que son imágenes creadas por la mente, que tienen que ver con las películas que vio, o con los libros que leyó, y que básicamente es toda una fantasía o una construcción mental. ¿Qué opinas? Nosotros creemos que accedes a otro lado, okay, o a otra realidad. ¿Vos qué opinás? Si en una visión yo viera, no sé, un elefante rosado, cuestiones así, pensaría que es una alucinación. Pero a veces son imágenes tan arquetípicas o imágenes que van desde seres que alguna vez te hablaron en la mitología, hasta estadios de la civilización, hasta el regreso a épocas de los dinosaurios, o a estas visiones de los animales, o a todo lo que tú ves cuando te vas a una mezquita musulmana y ves todos esos colores, o ves los tejidos de los indígenas, o comienzas a ver civilizaciones. Yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué eso de ahí? Quizás porque yo siempre, y eso lo dejo claro, son mis teorías. Yo no puedo vender una verdad, pero yo el cuerpo mío lo he puesto a las balas o a las medicinas para poder entenderlo. Y he tenido la suerte de seguir vivo, porque te puede llevar a la muerte. Es al filo de la muerte en uno de mis capítulos. Entonces, ¿por qué se repite esa misma visión extraña? O sea, yo no creo que es una alucinación simplemente, sino que pienso, o que nos ponemos en contacto con el ADN, que está toda la información, y hacemos una descarga, pongámoslo simple, hacemos clic y comenzamos a ver los archivos, las imágenes en el dumpster de basura, como una secuencia de programación. O puede ser que en un momento estamos en ese contacto de esa información, o puede ser que nos ponemos en contacto con lo que se llama el cerebro reptiliano,
O puede ser que realmente podría ser que entramos y rompemos, que llamamos el Matrix, y entramos por un momento y regresamos. ¿Ok? Hay teorías de que cuando uno hace meditación, yoga, uno mismo, es que ese sería lo ideal. Sería un momento estable de estar en esa cuestión. ¿Qué pasa? La ayahuasca quizás es un momento exógeno, como un caramelo. Toma y mire esa realidad. Pero no te va a cambiar la vida si no haces como el cambio es interno, ¿no? Entonces, de nada te vale ver, vi esto, regresas con cierta liviano, porque obviamente vas a tener un efecto emético, de vómito, de limpieza, que te vas a sentir mejor. Pero no por eso vas a venir cambiado. O sea, es como que es una ayuda, pero para mí las visiones son reales, es lo que yo pienso en mi experiencia. Una pregunta, y volviendo al tema de lo que se ve, ¿no? Vos que has tenido tantas experiencias propias y conocés seguramente un montón de gente que te ha contado sus propias experiencias, ¿se ven personajes, por ejemplo, de la cultura actual, digamos de películas, personajes de Star Wars, personajes de Harry Potter? Esto para apuntar un poquito de la cuestión de la influencia cultural con respecto a lo que se ve. ¿Se ven esos personajes? Yo pienso como que esos personajes exactos no se ven cosas parecidas que podrían ser. Yo alguna vez, después cuento mi experiencia, cuando tomé Bruckmancia, cuando tomé esto, que fue una experiencia de muerte de 3 días cuando regresé, podía entender por qué Tolkien hacía esas cuestiones. Entiendo. O sea, ¿por qué? ¿Ya? Pero en esa correlación de que podría haber, por ejemplo, en el caso de la hipnosis, ¿por qué parecido lo que se ve en las regresiones, las abducciones? ¿Por qué? Como hablamos hace un rato, yo vengo haciendo hipnosis desde 1996, con errores, con aciertos y todo, ¿no? Te expliqué en un momento que desde el 92 estudio Scientology, que lo dije, no lo recomiendo a nadie, porque hay mucho enredo ahí, pero para mí se ha podido sacar información muy valiosa en el hecho de la línea temporal en la regresión donde está toda nuestra historia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo siendo especialista en hipnosis, mi última como revalidación de título fue en Miami en el 2021, y lo puedo decir aunque le choque a muchas personas, la hipnosis como hipnosis no tiene fin terapéutico. No existe fin terapéutico. Puede haber un cambio pequeño por el momento. A mí me ha servido para cuestiones o desarrollar facultades mediunímicas en una persona, que eso sí. Para experimentos parapsicológicos, sí. Para de repente en los soldados que se pueden ver en mis videos, crearle un momento de mayor fuerza, mayor valor, sí. Pero para curar a alguien, como dice y lo digo claramente, como lo expone Tony Camo, que con esto te dejo hacer de fumar, te puede destruir la vida. Y esto es importante poderlo explicar, ¿no? Yo habré tenido unos 20 años, no sé, en el 96 cuando comencé, para mí era como un juguete nuevo la hipnosis y cometí errores, pero bueno. Y recuerdo que tenía una persona con dixomanía que tomaba mucho, entonces bueno, este es el momento de que yo pueda. Entonces lo puse en un trance que se llama sonambulismo lúcido. ¿Qué pasa? Del 100% de personas, el 80% son refractarios, quiere decir que son hipnotizables. El 40% llega en ese estado de sonambulismo que se puede hacer todos estos experimentos de la cebolla, hacer como perro. Bueno, llegó a ese estado el tipo y fácilmente, yo quería, te lo conté hace un momento, su nivel de profundidad de la hipnosis. Entonces le hice la prueba de anestesia y puso un encendedor y le decía, ¿te duele? ¿Te duele? Y no. Y después de un momento olía a un asado porque ya tenía muy profundo la quemadura. Entonces este tipo era idóneo y él era alcohólico. Y le dije, bueno, en este momento no vas a volver a tomar. Porque cada vez que tú tomes vas a vomitar. Porque va a salir a ese. Efectivamente, pero ¿qué pasa? Le había hecho un daño tremendo en ese momento. Porque ya no tomaba, pero la migraña era tremenda. ¿Por qué? Porque no había curado el origen. Había tapado el síntoma y tenía que salir por algún lado. Ok. Entonces, la hipnosis, comencemos que no tiene fin terapéutico. Pero la hipnosis, para mí, es el primer portal al mundo espiritual. ¿Por qué? Porque el trance hipnótico, el trance de la ayahuasca. Entonces, ¿qué pasa? Que
En ese momento, cuando rompemos ese velo de ese mayá, de esa ilusión, sea con ayahuasca, sea con hipnosis, o sea en un momento supremo de dolor, porque todo está ahí, o cuando es un trance, en el sexo intenso también es una especie de trance. Si tú pones a tu pareja en un momento, puedes ver sus pupilas están dilatadas. Entonces como que entras a otra realidad y quizás puedes ver lo que siempre está ahí. Según David Kay, solo vemos el 0,5% de la luz visible. Entonces, algo puede ocupar un lugar en el espacio. Yo pongo un vaso aquí y le pongo agua, ocupa el mismo lugar. Y si le pongo piedra, el mismo lugar. Entonces quizás estamos interrelacionados con un mundo que siempre está. Lo que hacemos es abrir y es lo que está, ¿no? Entonces, puedes hacer una prueba, y eso lo descubrí yo solo, y otros quizás lo han visto. Tú agarras un control remoto del aire y haces así, y no ves nada. Prendes el celular, pones así, y se ve una luz. Tu ojo no lo capta, pero la máquina sí. Entonces esa es mi teoría, de que siempre está ahí. Lo que pasa es que rompemos el velo. Perfecto. Y bueno, sabes que nosotros estamos bastante involucrados con el tema ufológico. Estamos últimamente muy convencidos de que el fenómeno es transdimensional. Se nos ocurrió llamarlo de esa manera, muchos lo llaman de esa manera, porque creemos que estas entidades se aparecen de la nada, y así como se aparecieron se van o traspasan paredes, etcétera, etcétera. Parece todo muy fantasioso, pero es lo que cuentan los contactados, ¿no? ¿Tiene algo que ver? ¿Los aliens tienen algo que ver con toda esta cuestión? ¿Vienen de otros planos? Lo que yo puedo quizás especular, hablemos como especular, que estos seres siempre estuvieron. Es lo que hablábamos hace un rato, lo que les explicaba mi vocación o lo que yo sigo, el Islam. Y esta parte de los jinns, de estos seres interdimensionales, quizás siempre fueron interdimensionales, aunque se habla en el Corán que los jinns sí tenían como una estructura como quizás física, física. Incluso si vamos a especular más adelante, es como que podían hasta procrearse, lo que se habla en el Génesis 6 del Nefilín y todas estas cuestiones. Pienso yo que son interdimensionales, que en algún momento están ahí y podemos verlos, pueden tomar quizás un momento materia, no lo sé realmente. Pero siempre hubo esta cuestión. Mira que si tú ves, vamos un poco abriéndonos ahí, ve en Japón la historia de los ninjas. La historia de los ninjas en Japón, ¿quién les enseña? Los famosos Tengu, que eran unos espíritus de los árboles, que le enseñan arte marcial. Y tú ves siempre en la selva los ibias, los demonios de la selva. Entonces siempre hay algo. Sí, hay una relación. Lo que nosotros, la casuística que nosotros investigamos, tiene que ver con la cantidad enorme de casos que hay de contactados, en los cuales no es cuestión de que se presentan solamente, sino que hacen unas tropelías terribles, experimentación genética. Así que creemos que quizás dentro de este universo ampliado debe haber criaturas que están haciendo experimentos con nosotros o algún tipo de control también sobre esta sociedad. Por eso que vinimos a hablar con vos, porque nos interesa que nos cuentes qué relación tienen o qué has visto vos pasando por esa puerta y has interactuado con estas entidades. Incluso pienso que hasta se le puede preguntar a estas entidades sobre estas cuestiones específicamente.